Alerta total en Barcelona. La mañana empezó con el silencio pesado de la ciudad deportiva y terminó con un movimiento que cambia el mes de octubre para todos. Esto no es humo ni radio pasillo. Es la fotografía real de un vestuario que se reorganiza sobre la marcha y de un cuerpo técnico que reescribe el plan del día a día. Estás en Noticias Barça. Hoy conmigo. Y hoy voy a llevarte por dentro. ¿Qué detectaron los médicos? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Qué respondió el seleccionador? ¿Qué ajustes prepara Hansi Flick para sostener el nivel competitivo? ¿Cómo se reordena el calendario inmediato y qué significa esto para el clásico del 26 de octubre y para la relación club-selección? No voy a soltarlo todo en una frase porque lo que importa no es el titular congelado, sino el mapa completo, el origen del problema, la gestión del riesgo, los minutos acumulados, las sensaciones del propio jugador y el impacto táctico real en un Barça que venía enlazando picos de rendimiento y baches de energía. Te pido que te quedes hasta el final porque ahí te doy una lectura limpia y directa, sin adornos, y quiero que me digas si estás de acuerdo. Contexto inmediato. Veníamos de una derrota dura en Champions frente al PSG, de esas que dejan más preguntas que respuestas y obligan a mirar los detalles con lupa. Entre esos detalles, el cuerpo técnico detectó señales que no son nuevas, molestias en la zona púbica que ya habían aparecido tras el último parón de selecciones, una carga que subió rápido entre club y selección, y la típica sensación de «puedo jugar» de un chico competitivo que no conoce el freno porque a los 18 años todo parece al alcance de la mano. En septiembre ya se habían perdido 4 partidos por la misma zona, y aunque la vuelta fue progresiva, el segundo esfuerzo en una semana, Real Sociedad y PSG, encendió otra vez las alarmas. Ahí se cruzan dos mundos que deben coordinarse siempre. El del club, que convive con el jugador todos los días, y el de la selección, que lo convoca porque si compite con el Barça también está. En principio, en condiciones de competir con España. Esa tensión ya venía caliente. Hansi Flick había sido muy claro en su mensaje, subrayando que el cuidado del futbolista joven exige prudencia, y en la otra orilla Luis de la Fuente defendió los protocolos habituales de la Roja, insistiendo en que no se arriesga a nadie que no esté apto. En medio, el futbolista, las sensaciones y un calendario cargado. El viernes fue la jornada de los dos comunicados que marcan la narrativa. Por la mañana, España incluía a Lamine Yamal en la lista para los clasificatorios, con De la Fuente respaldando la forma de trabajo del staff médico de la selección ante las críticas del entorno culé. Por la tarde, tras el intercambio formal de información entre servicios médicos, llegaba la corrección. El jugador era liberado de la convocatoria por molestias en el pubis y prioridades de recuperación. A nivel Barça, la fotografía final es clara. Parte médico, periodo estimado entre 2 y 3 semanas, ausencia asegurada para el fin de semana ante el Sevilla y contrarreloj abierta para el clásico del 26. No se habla de lesión muscular aguda con imagen de rotura. Hablamos de un cuadro típico en futbolistas en crecimiento, una pubalgia que rebrota si el volumen y la intensidad no están perfectamente escalonados. A esta edad y con la cantidad de duelos, sprints y cambios de dirección que acumula un extremo, el margen de error es pequeño y la disciplina del plan de cargas lo es todo. Si hay dolor, no hay discusión. Si reaparece tras un pico competitivo, hay que redibujar la semana entera. Ahora, lo que nos importa en la cancha, ¿cómo reconfigura Flick el sistema sin su extremo más vertical? La primera respuesta es de química y no de nombres. Sostener la amplitud, proteger el ritmo y blindar el equilibrio entre presión tras pérdida y altura de la última línea. Con Yamal, el Barça gana metros gratis, atrae 2 rivales en banda, acelera el tercer hombre y abre el carril del lateral. Sin él, el entrenador debe fabricar la misma amenaza con estructura, fijación en amplitud con un extremo natural, alternancia de pie dominante para generar hacia adentro y automatismos rápidos con el interior de ese sector para no quedar previsibles. Si Ferran Torres ocupa la derecha, su lectura de desmarques al espacio y su agresividad al primer palo te devuelven profundidad sin necesidad de 1 contra 1 constante.
Si el elegido es Rafinha, la amenaza es más directa en el desequilibrio individual, con el plus de la presión tras pérdida y el golpeo exterior cuando el rival se cierra. También está la carta del falso extremo, un interior que cae fuera para formar triángulo con el lateral. Pero eso te exige que el lateral sea muy profundo y que el 9 ocupe bien el primer poste para que no se esfume el área. Flick conoce ese ABC y lo ha aplicado muchas veces. Prioridad a la estructura. Luego a los nombres, desde la salida de balón, hay un ajuste evidente cuando no está Lamine. El rival se anima a apretar alto porque pierde miedo a la conducción larga y a la descarga limpia que él ofrece pegado a la cal. Para compensar, puedes pedirle al central diestro que lleve el balón un par de metros más, atraer y soltar al pie del extremo de guardia, o activar más juego interior con un doble pivote escalonado que te libere al interior derecho entre líneas. La clave no es quién sustituye a Yamal, sino cómo reproducimos la amenaza que provoca su figura. Eso se construye con triángulos y con timing. Primer toque para saltar presión, orientación corporal abierta, tercer hombre que ya está arrancando antes de que llegue la pelota. Si el Barça lo hace rápido, la pérdida del jugador no se convierte en pérdida del patrón. Defensivamente, la ausencia también te toca una tecla. Con Lamine, la presión post-pérdida en banda derecha es muy enérgica. Sin él, necesitas que el extremo de turno tenga la misma agresividad o, como mínimo, el mismo primer paso. Por eso la elección no es solo de talento con balón, sino de volumen sin balón. Rafinha, por ejemplo, te asegura colmillo en la primera presión, y Ferran, una lectura inteligente de líneas de pase. Sin Yamal, que a menudo obliga al lateral rival a quedarse más bajo por miedo a su desborde, el oponente puede soltar antes a su lateral y formar superioridad por fuera. Para neutralizarlo, el Barça debe sincronizar mejor las coberturas del interior derecho y compactar la distancia entre central y lateral. Ese microajuste es la diferencia entre vivir defendiendo hacia adelante o retrocediendo 20 metros y partiendo el equipo. Hablemos de gestión, que es donde este tema se vuelve estratégico. El camino de 2 a 3 semanas que propone el parte no es una promesa. Es una horquilla que depende de sensaciones, dolor y tolerancia a la carga. El primer objetivo no es el clásico por calendario. El primer objetivo es que el jugador sume días sin dolor, recupere patrones de carrera estables y vuelva a entrenar con contactos sin molestias. Si eso sucede dentro de la ventana, el debate del clásico se abrirá con datos reales. Si no, no hay clásico que valga. Flick ya dejó claro que no se juega con la salud del futbolista, y ahí el club y la selección tienen que caminar juntos. Menos ruido, más coordinación. En las últimas horas hubo interlocución directa entre áreas deportivas, con Deco del lado culé y Aitor Caranca en la Federación Española, para alinear criterios. Esa foto es tan importante como el parte médico, porque establece el protocolo de aquí al próximo parón, información centralizada, cargas supervisadas y decisiones compartidas. El foco competitivo del fin de semana sin Lamine pasa por sostener dos cosas: la fluidez y la amenaza. Fluidez para no caer en ataques laterales sin fin que terminan en centros forzados. Amenaza para que el rival no pueda ajustar su bloque a la comodidad de saber que el 1 contra 1 eléctrico no está. Por eso el rol del 9 crece. Fijar centrales, amenazar el punto de penal y atacar el espacio entre lateral y central para que el extremo de guardia reciba en ventaja. Por eso también el lateral diestro debe ser valiente. Altura constante, temporización justa y centros tensos al punto de penalti para que el equipo no necesite 10 pases más para llegar a área. En transición, el detalle es simple. Si no tienes al chico que más corre con sentido hacia adelante, el equipo debe correr mejor en bloque. Menos carreras en solitario, más trayectorias cruzadas y más acompañamiento del interior que llega desde atrás para ganar la segunda jugada. No voy a evitar el tema que habla la calle, el clásico. Con 2 o 3 semanas de ausencia, el reloj corre con ruido. Cada día de recuperación suma, cada sobrecarga resta. ¿Qué opción es la inteligente? La que no convierta un problema menor en uno mayor por acelerar.
Un joven con pubalgia necesita tiempo y un entorno que le ayude a decir no cuando la adrenalina dice sí. Si llega, perfecto. Si no, el plan debe ser exactamente el mismo. Competir el clásico con estructura, no con heroísmos. El Barça tiene recursos para hacerlo. Un bloque que sabe defender hacia adelante si el equipo está junto. Un mediocampo que cuando gira rápido, te rompe líneas sin necesidad de ganar la banda. Y perfiles de ataque que, sin ser el mismo tipo de amenaza que Lamine, pueden castigar a un Madrid que sufre cuando tiene que girar hacia su propio arco. Hay un capítulo extra que merece atención: la narrativa pública. En los últimos parones se discutió si había habido analgésicos, cuánto jugó con la selección, cuánto descansó, quién dijo qué y cómo lo dijo. Eso es ruido que no ayuda. Lo que sí ayuda es un consenso básico, un protocolo claro de disponibilidad, una escala de cargas pactada y un vocabulario común. El fútbol moderno no puede vivir en el conflicto constante entre club y selección, y menos con un talento de 18 años llamado a sostener proyectos a 10 años. Cuidarlo hoy es invertir en el Barça y en España del futuro. En esto no hay camiseta que valga más que la salud del futbolista. Vamos a lo que te prometí al principio: la fotografía completa y la frase que la explica. El Barça confirmó que Lamine Yamal estará de baja entre 2 y 3 semanas por una recaída en la zona púbica detectada tras el partido de Champions. Queda fuera ante el Sevilla y entra en una carrera contra el calendario para el 26 de octubre. España lo llamó por la mañana y lo liberó por la tarde tras recibir la actualización médica. Flick mantiene su línea de prudencia y De La Fuente defiende los protocolos de la Roja. Y el área deportiva de ambos lados afina la coordinación para que la prioridad sea la recuperación segura. En el césped, el plan de Flick pasa por replicar la amenaza de banda con estructura, amplitud real en derecha, activación del tercer hombre, 9 más presente en el área, lateral agresivo y presión tras pérdida que no pierda mordiente. El objetivo no es sobrevivir a la ausencia, es sostener el rendimiento sin quemar etapas con un jugador que lo tiene todo para hacer diferencia durante una década. Quiero leerlos antes del cierre. ¿Priorizarías 0 riesgo total aunque signifique perderlo para el clásico? ¿O aceptarías un retorno condicionado si la semana responde bien y los números de carga son estables? ¿Cuál es para ti el mejor ajuste en derecha mientras tanto? ¿Extremo natural a pie cambiado para trazar hacia adentro, o perfil que fije por fuera y ataque segundo palo? ¿Cuánta responsabilidad le das al lateral y al 9 en este contexto? Los comentarios son suyos. Me paso a debatir con ustedes. Mi análisis directo: la baja gestionada entre 2 y 3 semanas es la decisión correcta para proteger la carrera de Lamine Yamal. El Barça tiene herramientas tácticas para suplir su impacto sin traicionar su identidad, y la coordinación club-selección debe quedarse como estándar para reducir riesgos en los próximos parones. Si valoras información rápida y análisis a fondo, suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte este video con ese culé que siempre te escribe justo después de cada parte médico. Aquí te voy a contar lo que pasa y por qué pasa, sin humo y a tiempo.